Buenas tardes a todos. Eh, Muchas gracias por la atención a esta noticia, entrevista que estamos realizando al contador público certificado Ramiro Ábalos Martínez, quien será nuestro expositor el día de mañana en el curso relacionado con plataformas digitales. Ramiro, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por tu apoyo. César, muchas gracias por la gentileza de invitarme a a este evento y a participar con ustedes en el Colegio de Contadores Públicos de Tampico. Siempre es Mira, un placer participar con los colegios federados al instituto. muchas gracias. Estamos implementando estas dinámicas que permita al interesado en el tema, pues todavía tratar de hacerle ver la importancia de estos temas que estamos tocando. Y pues bueno, una de ellas es que ya no nada más vean el temario, simple y sencillamente lo escuchen directamente del expositor. Y lo Claro. importante es, ¿qué podemos esperar para el curso de mañana? ¿Es un aspecto teórico, un aspecto práctico de las plataformas digitales? Pues básicamente el tema de plataformas digitales, pues es un tópico digamos, de que cada vez exige más conocimiento, ¿no? Es un asunto en donde no solamente la contaduría pública, sino pues en general la comunidad empresarial necesita más conocimiento. ¿Qué pueden esperar mañana? Pues el conocimiento teórico y práctico sobre las dudas operativas que tengan en este tema en particular. Habrá que recordar que plataformas digitales, pues cada vez tiene una utilidad mayor en las actividades diarias. Pues veamos esto, que estamos haciendo la entrevista vía Zoom, ¿no? Sí. ¿Quién lo imaginaría? Así es. Oye, Ramiro, ya estamos a marzo, pareciera que ahorita todavía el tema a priori es el de declaraciones anuales de personas morales, pero seguimos hablando de reformas fiscales 2021 y las plataformas digitales no estuvieron exentas de estas reformas para este año. ¿Qué estaremos viendo o cómo impacta la reforma fiscal 2021 a las plataformas digitales? Sí, Brevemente. sí, claro. Lo que estamos viendo ya es que hubo adaptaciones para el 2021 en donde modificaron las tarifas de retención para ciertas actividades que realizan ese comercio a través de plataformas digitales. Y recordemos que aquí hay dos escenarios, el escenario de servicios digitales y el escenario de servicios digitales de intermediación. En el caso de los servicios digitales de intermediación, pues tuvimos reducción, tuvimos modificación, diría yo, que en lugar de ahora de aplicar tarifas, ahora aplicamos porcentajes directos. Es decir, en lo que fue servicios de transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes, ahora quedó para el 2021 una tasa del 2.1, en hospedaje el 4% y en lo que es enajenación de bienes y prestación de servicios quedó en un 1%. Entonces, ¿qué vamos a ver en este año 2021? Vamos a ver cómo, saben, poco a poco la autoridad va a estar ajustando, digamos, sus métodos de revisión y me parece que el sector de servicios digitales es si lo llamáramos como clientes, es un sector interesante para la Sí, autoridad. Sí, sí. veamos el siguiente dato, César. Cuando empezó este padrón, incluso hay un padrón de Así prestadores de es. servicios digitales, Ujú. pues la primera publicación era muy pobre. La última, la de marzo de 2021, hablamos de 86 plataformas. Y ahí van a encontrar que está Amazon, ya está Uber, Didi, bueno, ya está Zoom, por supuesto. Coursera, fíjate, Coursera que es una plataforma dirigida a cursos en línea, ya está inscrita. Ya. Van a encontrar Roku, que es ¿saben? Un tipo aparatito como Sí, una sí, 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 sí. inscrito. Van a encontrar HBO, por supuesto. Disney está inscrito. No, Disney no, pues es una entidad mexicana. Pero van a encontrar una diversidad de plataformas y ¿sabes qué? Todavía faltan muchas más. Sería inocente pensar que solamente hay 86 plataformas prestando servicios digitales en México. No, hay un Ya. número importante y ellos ocupan, ¿saben qué? Para nuestro sector ocupan contadores públicos que cuenten con el conocimiento para brindarles ese asesoramiento de que estén cumpliendo sus obligaciones fiscales en México de manera oportuna. Normalmente al extranjero, César, le Ujú. preocupa el tema de los taxes, le Ya. preocupa estar al corriente
Entonces, aquí hay dos grandes, digamos que en contaduría pública, dos grandes sectores, ¿no? El de las personas físicas que comercian a través de plataformas y el más interesante, diría yo, el de las plataformas digitales extranjeras que están brindando servicios en México. Estas están obligadas a cumplir cierta reglamentación, ciertas obligaciones, ya que de no hacerlo, fíjate, para 2021 inclusive podría llegar hasta el corte de el acceso a Internet a esas plataformas digitales. Ya, imaginemos un día sin Facebook, ¿no? Entonces, si de por sí estamos en confinamiento y luego no tener acceso a redes sería un tanto intenso. Entonces, los contadores que asistan tendrán ese conocimiento para saber principalmente en esas plataformas qué deben de cumplir para estar al corriente. Y en personas físicas, bueno, tenemos ahí un repaso de que pues hay que estar atentos a ese cumplimiento de recabar sus CFDIs, de calcular sus impuestos y estar en el régimen que les corresponde, César. Sí. Ya, muy bien, pues es bastante interesante, es un tema que sigue siendo todavía novedoso, si mal no recuerdo, 2019 estuvo regulado un poco a través de reglas de ¿Reglas? miscelánea, 2020 entra en vigor a partir de medio año, hubo ahí un periodo para comprender y entender todo esto, 2021 pareciera que ya inició de manera ordinaria, pero todavía la reforma lo impacta con algo que acabas de señalar ahorita, ya el establecimiento de ciertos porcentajes fijos y no una tarifa, Así y es. un procedimiento de desconexión, si me permites expresarlo así, ¿no? Donde inclusive la autoridad invita al usuario a no contratar a esas plataformas que estén desconectadas, vamos a llamarlo así. Sí, Ahora, okay. hay algo muy interesante en el sentido sin duda lo vas a abordar en la parte de impuestos sobre la renta y de impuesto al valor agregado, pero si uno analiza la legislación de IVA es mucho más robusta que lo que trae impuestos sobre la renta, porque Ujú. viene a generar un paradigma importante en la causación del impuesto para aquellos contribuyentes que no están ubicados en territorio nacional. En ese sentido, en tu opinión, ¿por qué es más interesante el aspecto de IVA para la autoridad que el del impuesto sobre la renta, donde está la retención como tal? Claro, ese tema es muy importante porque, mira, en el contexto mundial hay un consenso en que los servicios digitales deben de ser alcanzados con el tema de un impuesto indirecto. ¿Como cuál? Pues como es el IVA. Claro, Donde no hay consenso es que el servicio digital sea alcanzado con un impuesto directo, como ujú, cuál, como impuesto sobre la renta. Y ahí, pues puedes ver análisis hechos por la OCDE, o en donde menciona que la tendencia mundial, el consenso mundial es el que les acabo de claro, compartir, en donde claro, solamente muy pocos países han, digado, tomado esa acción de grabar los servicios digitales con impuesto sobre la renta. ya, ¿Cómo cuáles? Tenemos Perú, que graba el servicio al 30%, tenemos Uruguay, que graba el servicio al 12%, tenemos Paraguay al 15%, en cierta generalidad, ¿eh? En México se intentó grabar en el 2018 una propuesta en donde sobre las ventas se grababa al 3% de ISR. Eso ujú, no prosperó, se quedó en la propuesta ya, y pues no sucedió. ¿Por qué no hay consenso? Porque es muy complicado, César. Es muy ujú, complicado cuando hablamos de contribuyentes, de residentes en el extranjero en donde, mira, cuando les platicas a un residente en el extranjero que esta situación les podría generar un pago de impuesto en ese país y les tocas el tema de establecimiento permanente, en ese momento saltan las alertas y dicen, espérame, no, vámonos con cuidado. A ver, explícanos bien, Ramiro, ¿a qué te refieres con que hay que pagar ICR en México? ¿Eso no nos genera un EP, un establecimiento permanente? ujú, Y ujú, entonces ya entramos con un tema de cumplimiento internacional, ¿dónde se paga el impuesto? Y claro, eso ni la misma, no se han puesto de acuerdo. Si se paga donde el mejor dicho, donde es el contribuyente o donde se presta el servicio. Por lo tanto, los países lo que han hecho es no tocar el tema de renta, dejarlo ahí y grabarlo en el contexto, en el concepto que sí existe, que es en el tema de IVA, y en ujú, donde ya tiene muchos años. Doy el ejemplo de países en América Latina. Los pioneros fueron Argentina, Colombia y Uruguay, donde en Argentina tenemos un IVA del 21%, Colombia del 19%,
Uruguay del 22%, y en México desde el año pasado tenemos el 16%, ¿no? Grabando al impuesto al valor agregado. De hecho, hay unos estudios muy interesantes de la OCDE en donde dan unos análisis que desde mi punto de vista es un ejercicio, digamos, un ejercicio todavía que le falta un poco mayor de alcance. Hicieron un análisis en donde con 4 plataformas, las principales en América, la posible recaudación en materia de IVA. Y no era nada desdeñable, ¿eh? Era bastante interesante. Entonces, esto seguirá cambiando conforme los modelos de negocio tradicionales migren a los modelos electrónicos. Claro. Eso es indudable. Hoy Zoom graba con 16% de IVA. Eso no existía hasta el año pasado. Contratábamos un servicio de Zoom y no pagábamos el IVA. No nos los cobraban. Ahora sí. De hecho, con la pandemia, Zoom fue una de las plataformas que creció exponencialmente. Señaló que sus recursos, en el cierre fiscal que tuvieron en enero de este año, sus ingresos crecieron por casi 5 veces. Vamos, inclusive si ves el desenvolvimiento o vemos el desarrollo del valor de las acciones en bolsa de Zoom, vamos, ahorita ya se ajustaron, ¿verdad? Pero crecieron exponencialmente. Entonces, vamos a estar viendo, me parece, que cada vez más el, el, eh, el desarrollo de grabar con un impuesto indirecto a los servicios digitales. ¿Por qué? Porque esto seguirá cambiando en la medida que el negocio tradicional cambie a modelos de negocio en línea. Hoy vemos, por ejemplo, que se pueden firmar ya documentos digitalmente, asignando sellos de tiempo, que en un criterio de la Prodecon le asigna el atributo de fecha cierta. Y eso lo hacen pocas plataformas, 4 o 5. Esperemos que César, que cuando lo capte Hacienda, ¿verdad? Y no graba con IVA ahorita. Entonces, pues así vamos a ver distintos modelos de negocio. Lo de criptomonedas, que hoy en día está en un crecimiento constante. Hace un par de días, ¿sabes? Salió al mercado de criptos una moneda que se llama Alice. En un día, alcanzó un rendimiento del 15,000%. En un día. En un O sea, día. en un día, o sea, en el neto, ¿no? Porque tuvo un pico de Claro. 50,000%. En un día se ajustó el rendimiento a 15,000%. En las 2 horas siguientes creció en otro 12,000% más, se fue casi a 30,000% o sea, hablamos de 48 horas. Imagina que invertiste $1. Sí, claro. No, yo fíjate que tengo ahí amigos que invirtieron en Bitcoin desde 2009 e imagínate ya más de 10 años, ¿cuánto ha crecido Bitcoin? Bueno, en eso creció también la Y ahí inversión que va la hicieron. pregunta, César. ¿Y el diferencial qué es? Sí, no, es rendimiento, es ganancia, ¿Cuándo lo va a fiscalizar el fisco? no. De pronto Hay no un hay, tema, ¿eh? no. Sí, Hay sí, un tema sin duda alguna. y bueno, nada más seguramente lo trae o lo estará estudiando la autoridad, Ujú. pues porque el crecimiento del negocio en línea estando en confinamiento ha crecido exponencialmente. Entonces, me parece que así ya vamos todos los servicios de Sí. contabilidad. Bueno, ¿cuántas veces no hemos recibido consultas médicas ahora en línea? En línea, sí. Todo está grabado y todo hay un registro y Sí. hay cash y hay registros electrónicos. Entonces, me parece que esto va a ser cambiante y tenemos que adaptarnos, Sí. aprender, porque esto va a ser el futuro y bueno, ya lo hemos visto muchas veces, quien no se adapten, les va a pasar como los dinosaurios, ¿no? Se, se Así fue, extinguen. no se adaptaron y desaparecieron. Así es. Claro. Oye, Ramiro, ahorita tocabas un tema muy relevante respecto, pues, a los trabajos de la OCDE y sabemos que todo esto de las plataformas digitales, pues México lo adopta de alguna manera de este plan de acción BEPS, Sí, así es. específicamente de la acción uno. Y en ese sentido, había un informe que iba a sacar la OCDE en 2020 donde iba a pulir un poco más
las propuestas de legislación precisamente a las plataformas digitales. ¿Qué podemos esperar entonces más adelante respecto a la regulación a las plataformas digitales? Esto que tenemos entonces, sin duda, no va a ser definitivo. Se vislumbra que puedan venir más cambios, una regulación Claro. más sofisticada, más precisa, porque sin duda alguna, digo, yo recuerdo y escuchaba que cuando a través de las reglas de miscelánea en 2009 se incorpora esta regulación a las plataformas digitales, pues precisamente me decían que una de las plataformas, precisamente Uber, Didi, Cabify, pues fueron las primeras interesadas en decir, bueno, sí, vamos a acompañarlos en implementar la regulación y pero queremos cumplir y estar tranquilos, déjenos operar en México, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos esperar para el futuro cercano respecto a las plataformas digitales en cuanto a su regulación en nuestro país? Claro, como bien decías, en 2019 entró el régimen optativo. En México, las plataformas digitales no pagan impuesto sobre la renta. Quienes pagan, quienes les retienen son las personas físicas que hacen comercio en las plataformas. Ujú. No es nada nuevo, solamente allí va en México. ¿Qué se va a esperar o cuál es la tendencia mundial a través de los países que conforman la OCDE? Y recientemente, hace un par de meses, leí una publicación, por cierto, sobre la que formó parte de un artículo que me publicaron de plataformas digitales de IVA en la revista de Puntos Finos de Ujú, diciembre, que se los ujú, compartiré mañana, ahí se los comparto a los asistentes para su lectura, ¿verdad? Y fíjate que un tema interesante que dice la OCDE, uno de los temas de los grandes retos de los organismos fiscalizadores en cada país será cómo ese impuesto indirecto debe alcanzar a la mayor parte de los servicios digitales. Ese es un gran esfuerzo que debe hacer cada país y en su conjunto a través de la OCDE. Es un compartir experiencias de cómo puede alcanzar. Y hay un consenso que de esos servicios digitales deben generar IVA. Ahora, cómo ese sistema tributario debe alcanzar a la mayor parte de esos servicios digitales. Ese es el reto de los sistemas tributarios en cada país. Como bien te decía, hoy tenemos dos grandes escenarios: servicios digitales, ¿verdad? Que son los que recibimos de audio, de ujú, streaming, vídeo, estadísticas, y ahí vamos a encontrar un sinnúmero de plataformas. ¿Quiénes lo pagan? Quienes lo recibimos. En ujú. México, ¿saben? Bien, ahora después Por tenemos la importación de un servicio, ¿no? Prácticamente. bueno, es que eso siempre se daba, ¿verdad? Lo que Ujú, no tenía así el es. alcance de la autoridad era cómo Ujú, detectar y cómo grabarlo. De así hecho, la es. norma dice, fíjate, si la plataforma no está inscrita en el padrón, en la teoría dice que el contribuyente tiene que Lo ir paga. y presentar una declaración Claro, como claro. actos accidentales de IVA y Así es. pagar su impuesto por Así la es. importación de servicios, ¿no? Ujú, De importación de servicios en ujú. recibir acá en México, lo cual es una locura. Uno lo que hace es, pues yo luego les digo en los cursos, a ver, bajen, saquen su celular, díganme qué aplicaciones tienen instaladas. No, pues tantas, ¿no? Ya checaron que estén publicadas y están pagando algo. Sí. No, no, no. Ya checaron que estén publicadas en el diario. No, pues ahora tienen que presentar una declaración de Claro, impactos accidentales, ¿verdad? Y eso el ciudadano de común y corriente, pues no lo va a hacer. Me parece claro. que ese es un gran reto por parte de las autoridades. El número de plataformas inscritas en el padrón ha ido creciendo y el gran enigma es cómo alcanzar a todos esos servicios digitales que deben de estar pagando, cobrando el IVA y pagándolo en México. Vamos a ver cambios, claro. Ujú. En renta lo dudo mucho, ¿eh? En renta no veo muy aventurado que se pretenda grabar con ISR en México a las A plataformas las digitales plataformas. extranjeras. También habrá que decirlo porque esta normatividad de cobrar IVA vino a poner piso parejo, ¿eh? ¿Para Ujú, quiénes? Para las empresas mexicanas digitales que están claro, operando. ¿Por qué? claro. Pues porque las que estaban en México desde siempre tenían que cobrar IVA Ujú, y las que te estaban fuera, pues como la regulación no era clara, eso hacía que el servicio fuera menor en el cash, ¿no? O sea, así es, el así es. flujo. Y eso pues generaba un mercado nada parejo. Ujú, Me parece que ayuda al desarrollo de plataformas digitales mexicanas. Y bueno, la competencia siempre va a ser buena. Y me parece que
que mientras ambos tipos de entidades estén cumpliendo con sus obligaciones fiscales en México, va a ayudar a que, saben, esa competencia beneficia a los pues, usuarios al Consumidores, final, que claro, tengamos claro. un mejor acceso a contenido digital, que hoy en día, pues, es todo. O sea, hoy en día, hoy en día es nuestra forma de comunicarnos, de trabajar, de brindar servicios, de divertirnos, ¿no? De entretenernos. Así es. Sí, sin duda alguna. Y mira que esto, como bien lo señalas, pues va a ir cambiando. Hace días leía un artículo respecto a Netflix, por ejemplo, que tenía acaparado la gran cantidad de usuarios en el mundo. Ahorita ya ahora están en una guerra de licencias donde Disney saca su contenido de Netflix, HBO lo saca de Netflix y ahora ellos empiezan a competir también y pareciera Claro, que es una guerra ahora de licencias como tal. Entonces, si eso va cambiando, las regulaciones tienen que ir cambiando por obvias razones. claro, claro. Y el contador necesita estar, o sea, Sí, evidentemente, capacitado y enterado de todos los cambios. Eh, Como bien te decía, el extranjero normalmente ese toma el camino de cumplir y necesita una gama de servicios, desde representación en México, así domicilio es, fiscal, así es. ¿sabes? Tramitar firma electrónica, mandar todas las declaraciones, porque si no mandan declaraciones, inclusive informativas, eso les puede provocar una cancelación del servicio Claro, de Internet en México. Y cómo brindan, imagínate cuántos millones de dólares perderían por estar fuera de Internet un par de días. O sea, ujú. creo que ahí es un target interesante para la contaduría pública. Sí, sin duda alguna. Pues, Ramiro, te agradezco enormemente. No sé si quieras agregar algo adicional a lo que comentamos, o invitar al público, a nuestros asociados, a que mañana estén inscritos para el curso de plataformas digitales. Claro, me gustaría invitarlos a que estén presentes, que asistan al evento de plataformas digitales que estaremos compartiendo el día de mañana en punto de las 4 de la tarde, en donde seguramente ustedes van a atender y estar aprendiendo la normatividad aplicable a este tipo de contribuyentes que es una novedad en el cumplimiento de obligaciones en México. Así es. Pues Ahí los muchísimas gracias, esperamos. Ramiro. No te quisiera quitar más tiempo, sabemos que traes una agenda ocupada. Te reitero de nuevo un agradecimiento por apoyarnos en estas actividades para tratar de incentivar a los asociados y al público en general a que participen en los cursos que organizamos dentro de nuestro colegio. Muchísimas gracias. Te deseo una excelente tarde y un bendecido día. Muchas gracias, Nos vemos igualmente. por acá mañana, Dios mediante. Un abrazo. Un abrazo igualmente. Saludos. Ahí se corta la transmisión, ¿verdad? Sí, lo editan, no te Lo preocupes, editan. ahorita Ok. lo editan y Ah, bueno. y sí Listo. quise tratar de respetar porque yo le había dicho a Reina que a las 12, pero me dijo a las 11:30, dijo, bueno, entonces a lo mejor anda ocupadón, son las Sí. 12, no te quito Ya. más tiempo, ahora sí, nos vemos mañana, Dios mediante. Listo. Mañana tú vas a Sí, estar yo en te presento, no te preocupes, yo te Perfecto. presento y yo ahí estaré pendiente de todo. Es un placer. Saludos. Para el gusto es Gracias. mío. Saludos, chao. Saludos. Bye.